¿Qué onda, concursos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video para el canal. El deck Ishizu Tearlament, o Tearlament como se le conoce actualmente, es un deck bastante fuerte que abusa mucho de los efectos en cementerio, de regresar al deck, de fusionar y de hacer spam de monos, además del efecto de mileo de ambos decks, tanto nuestro deck como el del oponente, y de la cual saca bastante ventaja porque aparte que ya conoce contra lo que está jugando, puede regresarte cartas, entonces es demasiado abusivo. Así que hoy vamos a estar viendo cartas que pueden hacerle side deck o pueden counterear al deck para hacerte un poco más fácil la labor de cómo derrotarlos. Primero vamos a revisar las hand traps, empezando por la más fuerte de ellas. La carta que si te la tiran les termina el turno es el Dimension Shifter. Esta carta o cualquier efecto que haga prácticamente macrocosmos, que haga que se remuevan las cartas en el cementerio, van a hacer que el Ishizu Tearlament no pueda jugar tranquilamente, ni siquiera poder hacer recursos o hacer su spam en cementerio. Y la más fuerte es el Shifter, ya que podemos contestarlas en turno de ellos o en nuestro turno, haciendo que ellos simplemente vayan a colocar un monstruo y pasen el turno, porque no les conviene desperdiciar recursos haciendo que se remuevan. Lo único malo de esta carta es que la condición es que no debemos tener cartas en el cementerio para poder activarla, además de que no todos los decks pueden jugar alrededor de Shifter. Tu deck tiene que poder jugar alrededor de esto, pero aún así es una de las mejores opciones, si no que la mejor, de las cartas que vamos a estar viendo. En lo personal, una buena forma de usar el Shifter es dejar que el oponente se confíe, que haga sus primeros efectos y no tirárselo luego, y por el contrario, esperar a que tire el efecto, por ejemplo, de Kid Kalos para revivir y que milee 8 y ahí conectarla para que se vayan 8 cartas removidas. Aparte la Kid Kalos también se iría removidas. O en el peor de los casos, esperar a que tire uno de los Ishizus, que va a hacer que tire 5 cartas removidas. La que sigue en cuanto a hand trap sería el Skullmeister y la Gospel. Estas dos hand traps son muy buenas para evitar que ellos fusionen por sus efectos o que mileen por los efectos de los Ishizu. Sin embargo, hay que tener en cuenta que una sola hand trap a veces no es suficiente para derrotar al deck o para frenarlo. Y además también el Ishizu puede esconder sus cadenas, poniendo como eslabón 1 el efecto para milear y luego como eslabón 2 un efecto que realmente no le interese, simplemente para esconder el efecto y así ir protegiéndose y generar recursos. Entonces hay que saber conectar muy bien este tipo de cartas. Generalmente le vamos a tirar Gospel o Skullmeister a los efectos de fusionar o de milear cartas. Puede ser cualquiera de las niñitas o la Kid Kalos para milear cartas, o a cualquiera de los dos Ishizu que hacen que mileemos cartas, y así evitar que genere recursos en cementerio. Luego, para romper el cementerio también tenemos el Diddy Crow, que es una carta muy buena, que podemos ir quitándole recursos en el cementerio. Cuando disparen las niñas, normalmente vamos a lanzarle Crow a la niña que está disparando. Aquí ya no importa que escondan entre cadenas, podemos tirárselo a cualquiera, o también podemos poner en este mismo rango a los monstruos Beasted, que aparte de que van a hacer un efecto muy parecido a Diddy Crow, con la restricción de que solo podamos remover Like y Dark, nos dará un cuerpo en el campo, además de que nos puede buscar un follow up o nos puede dar una interrupción más, tratándose por ejemplo del Drissbone. Por último, en las hand traps tenemos a la Ghost Reaper, a la Parka, la conocida Parka. Su efecto es muy bueno, ya que si tu oponente controla un monstruo, la podemos descartar. Vamos a revelar una carta de nuestro extra deck, revisamos el extra deck del oponente y vamos a remover todas las copias que él tenga de la carta revelada. Normalmente siempre vamos a hacerlo sobre la Kid Kalos porque esta carta le da bastante ventaja. Sin embargo, ha bajado un poco su utilidad, ya que ahora el Tearlament Ishizu está usando la counter de los Tearlaments, que recupera monstruos Tearlament removidos. Entonces si la milean pueden recuperar su Kid Kalos, pero aún así yo considero que es una muy buena carta, porque en lo que ellos buscan cómo tirar esa counter al cementerio, les vas a atrasar bastante el turno. Luego nos vamos a mover a las cartas Going First, estas que podemos plantar durante nuestro turno cuando ya sabemos contra qué vamos o contra lo que estamos jugando. En primer lugar está la Abyss Dweller, que es una cartota contra este formato, ya que evitar que disparen efectos en cementerio es súper bueno. Nos olvidamos de los efectos de milear, nos olvidamos de los efectos de fusionar, y encima lo vamos a poder usar en 2 turnos, entonces es bastante bueno. Esta carta es muy buena también en el Mirror Match. En la misma escala quiero poner el Necrovalle, porque el Necrovalle tiene un efecto también muy bueno, que niega todos los efectos que activen en el cementerio que vayan a mover cartas en el cementerio. También evita que se remuevan cartas. De igual manera, esta carta tienes que saber jugar alrededor de ella y que tu estrategia, o por decir tu deck, pueda jugar alrededor del Necrovalle. Se ve mucho en los decks que son tipo control. Otro monstruo muy bueno para el formato actual es el Heraldo de la Arclight, o el Pañal, conocido como el Pañal, y aparte que es una negación en campo, hace que todas las cartas que se vayan de la mano o del deck al cementerio se vayan removidas en su lugar. Esta carta es muy buena para contrarrestar el metagame actual. Sin embargo, al ser un sincro de nivel 4, no es como que pueda caber en cualquier estrategia, pero si tu deck puede bajar este monstruo, no dudes en llevarlo. De igual forma tenemos un monstruo que se llama Dimension Fortress Weapon, que es un monstruo máquina de nivel 4, que tiene un efecto continuo que hace que cartas no puedan ser enviadas del deck al cementerio. Con sus 1700 decentes de ataque, es una buena opción para llevar de side deck, sobre todo en un deck que pueda buscar máquinas. Sin embargo, aún hay cartas que se lo pueden llevar por fase de batalla, entonces no es tan recomendable, al menos que tu deck pueda buscar muy fácilmente esta carta. Y por último, de las cartas Going First tenemos el Silent Graveyard. Esta es una magia rápida, entonces podemos usarla tanto en nuestro turno como en el turno del oponente. Prácticamente este es un Dweller pero en versión magia. Una carta muy buena que también va a evitar que podamos activar efectos en cementerio. Entonces el Tearlament Ishizu se olvida de fusionar o efectos de mileo. Pero recuerden que esta carta
tiene un costo de descartar una carta, entonces también eso puede ser un poco desfavorable. En lo personal no me gusta mucho porque podemos robarla después de que el oponente ya haya establecido campo, entonces ya no nos va a funcionar, porque de igual manera el Ishizu Tearlament tiene un OTK muy pero muy fácil. Pero bueno, esas serían las opciones de Going First. Vamos a pasar a las Floodgates. De igual forma, para las Floodgates van a ser todos estos efectos como el Macrocosmo, la Fisura Dimensional, o efectos que vayan a remover como monstruos Darla o cosas así, que si tu deck puede bajarlos sería muy buena opción, para evitar de nueva cuenta que tu oponente se haga recursos en el cementerio. Como bien les mencionaba, de igual forma que el Shifter, no todas las estrategias pueden jugar alrededor de esta, pero es que es de los mejores Floodgates que tiene para combatir porque a veces ese deck no tiene outs a este tipo de Floodgates. Por otro lado tenemos Soul Drain, una Skill Drain pero para efectos en cementerio y Vanish. De igual forma es como una Abyss Dweller en versión trampa, pero también afecta cartas removidas. Luego, para evitar que juegue el oponente, tendremos Floodgates como lo es la Summon Limit o la Rivalry of Warlords. Estas cartas simplemente no dejan jugar el Ishizu Tearlament porque todo el deck es de distintos tipos o necesita más de 2 invocaciones para plantar su campo. Y como bien te decía, no suele llevar tantos out de main, sin embargo con las cartas Ishizu y con el campo puede recuperar cartas al deck y puede reventarte cartas como los Floodgates, entonces sería bueno llevarla a una estrategia que aparte de frenarlo puede hacerlo OTK en el momento que él te regrese el turno. Entonces tienes que tener mucho cuidado con ese tipo de jugadas. Y luego tenemos cartas trampas normales que se pueden usar junto con la Trap Trip, que serían como la Dimensional Barrier, la barrera dimensional, declarando fusiones para evitar que el oponente también se haga recursos, o la Different Dimension Ground, que es un Macrocosmos pero solamente en el turno del oponente. Siempre vamos a usar estos efectos cuando él active algo para miliar, para que todo se vaya removido y no tenga forma de evitarlo. Luego pasamos a las cartas Going Second. Primero vamos a tener estas cartas que tributan como el Lava Golem y la Esfera de Ra. Aquí más que nada es decisión personal de cada quien cuál llevar, ya que el Ishizu Tearlament te va a dejar más de 3 monstruos. No es muy normal que se briquee el deck, pero pues conectando un par de Huntras igual y no te va a dejar tantos monstruos como debería. Normalmente siempre vamos a estar tributando los monstruos Tearlament para que no disparen efecto, y además para inhabilitar así las trampas que tienen atrás, que pueden ser o la Veiler o el Solemn Judgment de los Tearlaments, que te piden controlar una carta Tearlament para poder activarlas y resolverlas correctamente. De igual forma, para romper campos tenemos lo que es las Gotas Prohibidas. Yo considero mejor la Dark Ruler No More, ya que no tenemos que pagar el costo. Hay que tener en cuenta dos cosas: que no tengan el Solemn Judgment de los Tearlaments, la Tearlament's Crime, para que no la puedan negar, y en segunda que como no le vamos a poder hacer daño, tenemos que sí o sí romper el campo y controlarlo, porque si no el Tearlament se va a levantar fácilmente de esa gota o de esa Dark Ruler No More. De igual cuenta tenemos la Heavenly Match. Últimamente el Ishizu Tearlament baja Baronesa, entonces tenemos que buscar la forma de baitear a la Baronesa para luego activar Heavenly Match. De último dejé las cartas que serían más como para el Mirror Match o para meter por efectos de mileo, como el Neko Neko Mannequin. Este gatito que es enviado del deck al cementerio por efecto del oponente, le termina el turno al oponente. No lo considero tan bueno porque dependemos completamente que el oponente nos milee ese gato con los efectos de los Ishizu, y encima este gatito es de efecto mandatorio, entonces va a activar primero en la cadena, y si él tiene efectos en esa misma cadena para activar, va a resolver todo, va a terminar fusionar, y al final nos va a terminar dejando todo su mismo campo. Simplemente vamos a adelantarle su end-phase. No es una mala opción, simplemente es ese factor azaroso de que el oponente tiene que hacerlo. Hay una magia muy parecida que si es enviada al cementerio podemos seleccionar una carta en el deck y regresarla, y por el resto del turno no se pueden enviar cartas del deck al cementerio, pero pasa lo mismo. Por último tenemos esta carta que es un super chocho, es completamente una locura que se pueda jugar en el Mirror Match. El Fiend Comedian o los Demonios Comediantes, que a pesar de ser una trampa y ser lenta, es muy bueno el efecto. El efecto prácticamente es que vamos a lanzar una moneda, entonces mencionamos cara o cruz, lanzamos la moneda, y si la moneda cae en lo que nosotros llamamos, hacemos que todas las cartas en el cementerio actualmente del oponente se vayan removidas. Pero si no le atinamos, vamos a enviar cartas de nuestro deck al cementerio igual al número de cartas en el cementerio del oponente, con lo cual es un efecto muy bueno para el Mirror Match, pero esto es demasiado situacional. De todas formas te lo quería mencionar como una carta más. Pero bueno, cucosos, hasta aquí el video el día de hoy. Como siempre, déjame aquí en abajo tu opinión o algunas otras opciones que puedan ser consideradas. Se agradece que se compartan. Como siempre te invito a dejar tu like, suscribirte y compartir este contenido para que lleguemos a más gente. Ahora sí, cucosos, se despide de ustedes su amigo Yo Bobilés, y sin nada más que agregar, nos vemos hasta la próxima.